Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Educación Digital, en el que vamos a aprender temas de matemáticas para el nivel medio superior. Comencemos. En esta ocasión vamos a revisar la función cuadrática y sus elementos más representativos. La función cuadrática, como todas las funciones, tiene una representación. Esta puede ser utilizando la notación funcional o a partir de la igualación con la variable dependiente, como se muestra en estos ejemplos. A partir de esta gráfica vamos a ver los elementos de la función cuadrática. Tenemos aquí el vértice, que es el punto más bajo de la parábola, las raíces, que son la intersección con el eje de las X, la intersección con el eje de las Y, la concavidad, que es hacia dónde abre, en este caso positiva, las ramas, que es las que nos muestra hacia dónde va la parábola a lo lejos, y el eje de la parábola, que es el que hace que esta curva sea simétrica a partir del vértice. Para elaborar la gráfica de una función cuadrática, nosotros tenemos que elaborar una tabla de valores que ya estamos familiarizados con ella. Nosotros le vamos a dar valores aleatorios a X y vamos a reemplazar en la función estos valores para obtener los valores de Y, variable independiente, variable dependiente. Recuerden que podemos utilizar cualquier valor. Por convención siempre utilizamos valores enteros, lo cual no es necesariamente así. Aquí utilizamos un valor decimal porque aquí tenemos la raíz o el cero, pero eso pues normalmente lo podemos determinar a partir de este valor que obtenemos negativo y este positivo. Entre estos dos seguramente habrá una raíz. La gráfica pues es la ubicación de los puntos en el plano y la unión de la curva. Veamos otro ejemplo. En este tenemos nuestra función cuadrática. Ponemos los valores y en este caso vemos que aquí encontramos los dos ceros correspondientes a las raíces de la función. Tengamos presente que este signo nos dice que la curva es negativa, por lo tanto la concavidad será hacia abajo. Aplicamos los puntos, hacemos el mismo proceso y obtenemos nuestra gráfica. La cantidad de puntos que requerimos pues puede ser variable, dependerá de qué elementos en la gráfica estamos viendo. Es importante que veamos siempre las raíces, tal vez la intersección y el vértice de la curva. Veamos cómo vamos a identificar algunos elementos distintivos de la función cuadrática. Ya habíamos mencionado la concavidad de la curva. Esta se refiere a el signo que tiene el término cuadrático en la ecuación. Por ejemplo, si A es mayor que 0 positivo, entonces la parábola será positiva. Si A es menor que 0, la parábola será negativa o cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, como en este caso. Otro de los elementos es el eje de simetría. Este se obtiene a partir de esta ecuación, esta expresión. Estos elementos, por supuesto, son elementos coeficientes de los términos de la función cuadrática. El vértice, pues como ya dijimos, es el punto más alto o más bajo dependiendo de la curva, de la forma que tenga la curva. El vértice lo podemos obtener utilizando esta fórmula. Fíjense en esto, esta coordenada es lo mismo que el eje de simetría. Si yo obtengo el vértice, esta coordenada de X va a ser la misma que me va a dar el eje de la parábola. Las raíces o los ceros, ya sabemos, en el video anterior vimos las formas de obtenerlos a partir de la fórmula general de factorización o bien en la tabla como lo vimos en el caso anterior.
Asimismo, podemos analizar el valor máximo o mínimo que va a corresponder justamente a el término cuadrático. Si A es mayor que 0, como en este caso, vamos a tener un mínimo. Si A es menor que 0, como en este caso, vamos a obtener un punto máximo. Y también hay que analizar el dominio y el rango de la curva cuadrática, que para los ejercicios de aplicación es bastante importante. Veamos cómo obtenemos los elementos a partir de un ejemplo. En este caso, nuestra función cuadrática tiene coeficientes A1, B3 y C2. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? A es igual a 1, mayor que 0, por lo tanto la gráfica será cóncava hacia arriba y tendrá un punto mínimo. Esto lo podemos saber de inmediatamente. Para obtener las raíces, pues nosotros podemos igualar con 0 y obtener las raíces por factorización. De esta forma, nosotros sabemos que x vale menos 2 y x vale menos 1, x1 y x2. El vértice, dijimos que tenemos que reemplazar en esta fórmula, entonces este es A, vale 1, este es A, este es C, que vale 2, este es B, que vale 3, y este es A, que vale 1. Si hacemos estas operaciones, recuerden que esto es el valor en X, este es el valor en Y, hay que hacer por separado estas operaciones, y para X nos da menos 3 medio, para Y menos 1 cuarto. Si queremos obtener el eje de simetría, nosotros ya habíamos dicho que es esta parte del vértice, que sería esta sustitución, por lo tanto, x va a ser igual a 3 medios, en donde está ubicada la recta del eje de simetría de la parábola. Para obtener la intersección con y, recuerden que hacemos x igual con 0 en la función original, de donde obtenemos esto se hace 0, esto se hace 0, y sabemos entonces que la intersección va a ser con y igual a 2. Bueno, aquí tenemos ya nuestros elementos de resumen del ejemplo anterior. Dijimos que x1 menos 2, x2 menos 1, nuestro eje de simetría, el vértice y la intersección con y. Ubicamos estos puntos en nuestro sistema coordenado. Aquí está, menos 2, 0, menos 1, 0, menos 3 medios, menos 1 cuarto, y nuestra intersección con y. Como nosotros sabemos que la parábola es positiva, va a abrir hacia arriba y tendrá un punto mínimo. Entonces, hacemos nuestra gráfica. Aquí está ya nuestros puntos. Utilizando, por ejemplo, este dato del eje de simetría, si nosotros vemos aquí este punto, de aquí, de este eje hacia acá hay 3 unidades, por lo tanto, de este eje hacia acá también debe haber 3. Eso nos puede ayudar con un punto adicional para que podamos hacer una curva, el trazo de nuestra curva de mejor forma. Veamos ahora otra forma de la representación de la fórmula general de la ecuación cuadrática. En este caso vamos a ver cómo vamos a pasar de la forma general a la forma llamada estándar. Esta ecuación nos permite ver diferentes elementos de la curva más rápidamente. Vamos a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos nuestra ecuación cuadrática. Lo primero que vamos a hacer es asociar los términos en X. El término independiente se queda fuera. Vamos a completar el trinomio cuadrado en estos términos. Recuerden que es sacar mitad al término lineal y elevarlo al cuadrado. En este caso, incluimos el 1 positivo. Para no desequilibrar la ecuación, vamos a incluir el 1 negativo. Como estamos del mismo lado de la igualdad, uno debe ser positivo y el otro negativo. De esta forma, nosotros podemos escribir en forma asociar aquí al trinomio cuadrado perfecto con su binomio. Y es la raíz de este con este signo, la raíz de este. Aquí hacemos la operación y nos queda menos 4.
De esta forma ya tenemos la ecuación en su forma estándar. De aquí nosotros sabemos, según esta expresión, que este es h y este es k, que serían los correspondientes al vértice de la parábola. ¿Cómo obtenemos este vértice? Recuerden que este es un factor, de aquí lo que tenemos que hacer es despejar x, entonces esto me quedaría x igual a 1. K ya no tengo que hacerle nada, por lo tanto el vértice va a ser 1 menos 4. De esta misma forma estándar nosotros podemos obtener las raíces. ¿Cómo obtenemos las raíces? Igualamos con 0 y despejamos el término cuadrático. ¿Ok? Esto ya sabemos cómo. Elevamos a la raíz para eliminar el cuadrado y de este lado nos va a quedar positivo y negativo el 2. Hacemos ya la separación x1 con este 2, este 1 está restando, pasa del otro lado sumando y acá este menos 2 con este que pasaba sumando. De esta forma las raíces van a ser 3, menos 1. Tener nuestra ecuación en forma estándar nos ayuda a elaborar gráficas más fácilmente, a identificar algunos de sus elementos. Por ejemplo, el coeficiente del término cuadrático nos indica si la curva se expande o se contrae. Por ejemplo, si A es mayor que 1, la curva se va a contraer. Si A es mayor que 0, menor que 1, la curva se expande. Por ejemplo, aquí tenemos una A que es menor que 1 y mayor que 0. En este caso, vemos cómo se expande. Esta curva que tenemos sería la curva básica de una función x cuadrada, que es la básica normal. Si nosotros tuviéramos el caso en que A es mayor que 1, aquí 5x cuadrada, en este caso, esta es la curva básica, que sería para y igual a x cuadrada, y vemos cómo la curva se contrae. Otra de los beneficios que tiene identificar el término cuadrático, pues es algo que ya conocíamos. Si A es menor que 0, la curva es negativa. Si A es mayor que 0, la curva es positiva. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, como ya lo habíamos visto. Aplica lo mismo, nada más que aquí, si nosotros decimos que la x es negativa o el coeficiente del término cuadrático es negativo, sabemos que abre hacia abajo. Tendríamos que considerar el valor de este coeficiente como un término positivo para poder seguir esta regla de contracción y expansión. En este caso nosotros sabemos que este es 8, si fuera valor positivo es mayor que 1, por lo tanto la curva se contrae. Se pueden seguir las mismas reglas teniendo cuidado de identificar bien el signo de los coeficientes. El otro elemento que nos ayuda a identificar la gráfica en la ecuación estándar es el término h. Este término, este elemento nos habla del desplazamiento horizontal. Si este factor es x menos h, entonces el desplazamiento será a la derecha. Aquí tenemos la curva básica que sería igual a x cuadrada y en este caso el factor es x menos 3. Quiere decir que se va a desplazar 3 a la derecha, como podemos observar aquí en la curva. Si nosotros tenemos que el factor es positivo, x más h, el desplazamiento va a ser a la izquierda. Por ejemplo, aquí tenemos la curva básica y en este caso se está desplazando 2 a la izquierda, como podemos observar. Finalmente, el otro elemento que nos ayuda a determinar el comportamiento gráfico es el elemento K. Este nos habla del desplazamiento vertical. Esto es, si K es positiva, la gráfica se desplaza hacia arriba. Aquí está la curva básica y en este caso es x cuadrada más 4.
hay un desplazamiento de 4 hacia arriba. Y si se respeta directamente el signo del término independiente que aparece ahí. Si K es negativa, entonces el desplazamiento será hacia abajo. Aquí está la curva básica y aquí tenemos x cuadrada menos 3, quiere decir que la curva tal cual se va a desplazar 3 unidades sobre el eje de las y. Veamos un ejemplo en el que podemos ver todos los elementos de la ecuación en su forma estándar. Aquí, ¿cuál es el primer elemento que tenemos? Este factor que aquí me dice que se va a desplazar 1 hacia la derecha. Entonces, de la curva básica que tenemos, desplazamos 1 hacia la derecha. Posteriormente, podemos ver que tiene un desplazamiento vertical de menos 6 hacia los negativos. Entonces, ya habíamos avanzado aquí y entonces a partir de aquí nos vamos a desplazar hacia el menos 6. Y posteriormente vamos a ver que como A es mayor que 0, en este caso tenemos que vale 2, la curva se debe de contraer. Nosotros ya teníamos esta, que era la que teníamos trazada con el desplazamiento de menos 6. Ahora entonces se va a contraer, sería esta roja. ¿Cómo sé por dónde pasa? Precisamente podemos evaluar un punto. Por ejemplo, aquí estoy evaluando el menos 1. ¿Qué pasa en menos 1 para la función como tal? Entonces hacemos la operación, reemplazamos el menos 1 y nos queda que cuando x vale menos 1, y vale 2. Menos 1 y 2. Recordemos que tenemos nuestro eje de simetría. Si de este eje aquí hay 2 unidades, de este eje acá también tendrá que haber 2 unidades. Entonces, ya teniendo estos 2 puntos y este vértice, podemos hacer un trazo correcto de la curva. Finalmente, veamos cuánto hemos aprendido. Vamos a relacionar la gráfica con la ecuación que le corresponde. Tenemos 5 ecuaciones y 5 gráficas. Entonces, veamos. Aquí nosotros tenemos que la curva es negativa. Por lo tanto, debe ser cualquiera de estas dos. Tenemos un desplazamiento hacia 1 de forma vertical. Entonces, esta sí tiene un desplazamiento hacia 1, esta tiene 3, entonces puede ser esta. Si nosotros de aquí igualamos, despejamos al 1, nos va a quedar un desplazamiento hacia el 1 positivo. Por lo tanto, es 1 en X y 1 en Y. Esta sería la ecuación, la gráfica de la ecuación A. Ahora, para la B, nosotros tenemos que la básica está desplazada 4 hacia los positivos. Entonces, acá tenemos 4 hacia los positivos. No hay más desplazamiento. En este caso, esta será su ecuación. En el caso de la ecuación C, tenemos un tercio negativa y es menor que 1. Por lo tanto, se debe de expandir la curva. Ya habíamos visto que esta es la otra posibilidad de la negativa. Tiene un desplazamiento de 4 hacia los negativos, la básica, entonces es de 4 hacia los negativos y de 3 hacia los positivos y se expande. Por lo tanto, esta será la ecuación C. Aquí este es un valor de A mayor que 1, la gráfica se debe de contraer y tenemos un desplazamiento vertical en menos 1 y un desplazamiento horizontal en 1 positivo. Entonces es 1, 1 y la curva, como podemos ver, está contraída. Esta será la D y aquí nosotros tenemos un desplazamiento en menos 4 y de aquí el desplazamiento es 6 hacia los negativos. Si hacemos aquí el despeje de X, nos va a quedar 6 negativo y menos 4. Por lo tanto, esta será la curva. Pues muy bien, espero que hayan aprendido suficiente de funciones cuadráticas.
Pues hasta aquí por el día de hoy, jóvenes. Espero que esto les haya servido de mucho. Recuerden que estos temas son complementos de los materiales de matemáticas de la editorial Conciencia. Y recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales que los dejamos en los comentarios. Que tengan un excelente día.